Su radio le da la hora. 8:59. RDC, de Mendoza al mundo. Buenos días, querida audiencia, buen martes. Aquí estamos en Hablemos de Derecho y Familia, Adriana Burgui a cargo de la conducción. Deseándoles a todos que tengan un hermoso martes, una hermosa semana. Fresquito hoy, veremos si llueve, no llueve, este tiempo que nos tiene un poco mareados. Pero bueno, lo importante es ponerle buen espíritu y salir adelante. Y como siempre, me gusta empezar este programa bajando un poquito los cambios, deteniéndonos un ratito y hacer una pequeña oración o momento de meditación. Así que, he querido también que quedara a través del programa y en los distintos canales por donde sale transmitida la oración y la meditación para que, aquellos que la quieran repasar, la quieran hacer, la tengan disponible. Recuerden que estamos por Radio Digital Católica, RDC, este desafío que hemos enfrentado para seguir con este espíritu de evangelización y de llevar información fidedigna. Como siempre digo, mi programa trata de tocar los temas que son nuestra realidad cotidiana con distintos profesionales que trabajan en ello y que nos vienen a hacer conocer y a decir la verdad de la cuestión, ¿no? O sea, poder realmente que sea un mensaje veraz y también con un lenguaje claro. Bien, vamos a esta meditación que dice así, en la oración de San Isidoro al Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, Espíritu Santo, aquí estamos en tu presencia. Ven y quédate con nosotros. Dígnate infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones. Enséñanos en qué tenemos que ocuparnos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Haznos saber lo que tenemos que realizar para que con tu ayuda podamos agradarle en todo. Sé tú solo quien inspires y lleves a feliz término nuestras decisiones. Tú solo, con Dios Padre y su Hijo, posees el nombre glorioso. No permitas que seamos perturbadores de la justicia. Tú, que amas la equidad en sumo grado, que la ignorancia no nos arrastre al mal, ni nos desvíe el aplauso, ni nos corrompa el interés del lucro,
o la preferencia de personas. Antes bien, únenos a ti de modo eficaz por el don de tu gracia, que seamos uno en ti y en nada nos apartemos de la verdad, y por hallarnos reunidos en tu nombre, podemos mantener en todo la justicia, guiados por el amor, para que aquí y ahora no nos separemos en nada de ti. Amén. Y esta pequeña meditación: Señor, tú me has llamado a amar, no a condenar. Me has llamado a la verdad, no a la falsedad. Y por sobre todo me has llamado a la compasión. Que mi corazón sea lento para juzgar, porque con la vara que mira la usarás para medirme a mí. Amén. Bueno, me pareció que esta última meditación tiene bastante que ver con lo que vamos a tratar hoy, que lo hemos denominado Reflexiones sobre el proyecto de ley de régimen penal juvenil. Para ello, tengo como invitadas, y con generosidad han aceptado esta invitación, a la doctora María Amanda Fontemaki, Marilyn para los más amigos, conocidos. Bueno, ella es abogada, es juez penal de menores, aparte que ha escrito libros y un montón de otras cosas, y además ya podríamos decir que es parte de la casa, porque ha colaborado muchas veces aquí en este programa. Buenos días, Marilyn. Hola, muchas gracias por la invitación, Adriana, siempre preocupada por estos temas que preocupan a la comunidad y especialmente, ¿no es cierto?, a todas las personas que luchan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así es. Y además tenemos a la doctora Viviana Ciancio Paratore, también abogada, y a la licenciada Laura Contreras, psicóloga. Ellas dos trabajan en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Buenos días a ambas, ¿cómo están? Buenos días, Ariana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias por haber aceptado y venir, porque sé que a veces no es fácil y en este horario y demás, pero bueno, siempre se hace en un lugarcito. Bien, tema. ¿Qué podemos decir de esta ley que todavía no está sancionada? Es un proyecto que tiene media sanción. No, está ya sancionada, tenemos número la 27.801, ya fue publicada en el boletín oficial, nada más que se pondrá en vigencia, por decirlo así, en la práctica, a los 6 meses recién de su publicación, porque precisamente necesita de recursos y de adaptar una justicia adolescente que estaba prevista para chicos de 16 y 17 años, ahora esta ley bajó la franja a mi criterio inconstitucionalmente con un principio que no ha respetado, que es la no regresividad, o sea, el derecho de adolescentes que desde los 16 se los considerara con capacidad de comprender, que sin perjuicio de que es cierto que los chicos más pequeños tienen capacidad progresiva y pueden comprender, pero el tema era que la valoración de sus conductas plenas, a veces, y ustedes lo saben, la comunidad lo sabe, a veces no lo tenemos hasta muchos años, pero en realidad esta ley nos va a traer a la comunidad mendocina, a la justicia, a las personas que trabajan en la dirección, una amplia, variedad de situaciones, y sobre todo porque al ser una ley mucho más estricta y represiva que la anterior, en el sentido de que cualquier situación de delito, un niño, niña o adolescente va a ser procesado, sometido a juicio, cosa que en la ley anterior los chicos de 16 y 17 inclusive que cometían un delito de hurto, por ejemplo, o manejaban el auto del padre, o
una infracción o cualquier situación sancionada con multa o inhabilitación no eran procesados, eran no punibles en esos delitos pequeños, precisamente para tratar de tener una mirada más restaurativa. ¿Qué pasó? ¿Por qué le sacaste la manzana? A lo mejor o en el kiosco sacaste un chupetín, porque puede suceder, van al kiosco y se lo ven la oportunidad y es un hurto. Bueno, en esos casos no podían ser sometidos a proceso. En cambio, esta nueva ley no trae esa salvaguarda que traía la anterior, en el sentido de no cargar, a lo mejor con pequeñas conductas que son, a veces, no son buenas, pero son a veces comunes en los chicos, como una travesura. Pero bueno, ahora todo está siendo, o va a ser, ¿no es cierto?, procesado, va a tener un proceso, un juicio. Y también, ¿no es cierto?, nos trae para el sistema de responsabilidad. Por eso me parece tan importante que estén las profesionales del sistema acá, porque también va a haber posibilidad de privación de libertad y de medidas más restrictivas a niños prácticamente que recién ingresan a la adolescencia, porque según el Código Civil ingresamos a la adolescencia a los 13 y acá a los 14 incluso. Una de las cuestiones que trae la ley, que también cambia incluso normativas que teníamos previamente, que el día del cumpleaños 14, desde las 0 horas de ese día ya van a ser considerados, digamos, personas punibles o imputables. Cuando anteriormente se consideraba la capacidad, o sea, para yo ser capaz de hacer cosas, las 0 horas del día del cumpleaños, pero para las cosas negativas, desde las 12 de cuando terminaba el día del cumpleaños recién, bueno, para aquellos que no están en la materia, era algo que, bueno, que nos traía también un poco más de protección. Es decir, ese día del cumpleaños, bueno, consideramos que todavía no tiene la capacidad. Ahora esta ley dice, desde las 0 horas del cumpleaños ya se considera que tiene capacidad. Que es una de las, entre todos los otros temas que esta ley cambia, ¿no? Y a veces, como digo, hay principios que tenemos que respetar y también, ¿no es cierto?, desde la práctica sabemos que lo mejor es la prevención y tratar de poner mayores herramientas en estos niños, niñas, adolescentes para no llegar al delito. Yo siempre digo, no es cuestión de solo sancionar, la cuestión es que no lleguen a violar los derechos de otras personas. Exacto. Bueno, a ver, ese es el tema, ¿no?, que yo siempre pongo énfasis, que es tan importante que la familia se involucre en el tema de la educación, ¿no? La familia, la escuela, que son los lugares donde habitualmente están los niños, porque es cierto, o sea, no vayamos a la sanción, vayamos a la prevención, pero en la prevención debemos estar todos sinceramente involucrados, porque si no, ya creo que después lo podemos hablar, pero a mí me parece que también toda la problemática que hay hoy de la violencia en los jóvenes, ¿no? No solo que cometen delitos, sino los hechos de violencia entre ellos y demás, están muy ligados a la grave problemática del consumo y de las adicciones, ¿no? Y bueno, y esto hace años que lo venimos diciendo y no pasa nada, digamos así. Es muy importante ir a las causas, como bien dice Adriana, el tema de prevenir educativamente. Ya creo que profesionales acá nos pueden hablar mucho de eso, de cómo trabajan con los adolescentes que han tenido una vida difícil. Y sobre todo también, ¿no es cierto?, apuntar a esto de que quiénes son los que provocan la violencia, quiénes son los que le dan las armas, los que le dan la droga, chicos que son conquistados porque, bueno, ya tienen una pequeña adicción, o se la regalan al principio y después ya los usan para el delito, a cambio de esta adicción, que lamentablemente tampoco tenemos la cantidad quizá de programas, si bien se está trabajando mucho en la provincia ahora el doctor Vilapriño en la parte de prevención y ¿no es cierto?, en el tema de justamente de adicciones, que lo hemos trabajado, también hemos hablado con él, los tribunales de drogas, esos tribunales que trabajan con las personas con adicción, y que una de las respuestas es precisamente darles la posibilidad de salir de esa aflicción, porque si nosotros solamente sancionamos pero no lo sacamos de ahí, cuando salga del lugar de privación de libertad, un chico por ejemplo de 14 ingresa, sale a los 15 y no trabajamos con la familia, con el entorno, y bueno, vamos a tener una bomba de tiempo realmente, que creo que es muy importante que los profesionales puedan hablar un poco de ese tema, ¿no? Claro, cuéntenos, a ver, dentro de lo que ustedes hacen y la realidad, ¿eh? Sí, porque, claro. Sí. Bien. Bueno, nosotras trabajamos en el sistema de responsabilidad penal juvenil
desde hace bastantes años, casi 30 por mi lado. Yo 16. Bien. Por lo tanto, nuestra tarea como profesionales consiste no solamente en la asistencia, sino también en la generación de algunos programas. Por eso es que la doctora nos está mencionando como de alguna manera los que estamos proponiendo qué hacer frente o qué hace el Estado frente al joven que ha transgredido la ley penal. Uh-huh. Por eso es que, bueno, sí, nos toca en primera persona trabajar con esta problemática. Lo cierto es que, sí, por un lado coincidimos con que una ley que baja la edad de castigo, yo voy a decir eso, más que nada porque de alguna forma el pedido de la sociedad era castigar. Por lo tanto, una ley que baja la edad del castigo, lamentablemente sola no resuelve la problemática. Es necesario abordar la problemática alejándonos un poco del concepto de castigo. No porque crea que el castigo es malo o bueno, sino porque es incompleto. Uh-huh. Consideramos que no solamente hay que hacer prevención, la prevención no solamente se hace en relación al delito, la prevención es una prevención inespecífica, es decir, cuando uno aborda una familia o la escuela, de alguna forma trabaja con sus reglas de convivencia, con mucha convicción y bueno, integra a la comunidad dentro de su institución, es una escuela o familia o institución que de alguna forma está haciendo también prevención inespecífica. Es decir, ese chico probablemente también se aleje de situaciones vulnerables como puede ser ya sea cometer un delito, consumir drogas o cualquier otra situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Por eso es que la prevención no es solamente penal. Totalmente. La prevención va en Yo creo que en los realidad sentidos. esa prevención penal es un poco el final debería ser el final. Por eso destaco este tema de la familia, porque, a ver, cuando yo ejercía y que muchas veces tenía que subrogar a la juez penal, me encontraba realmente cuando tenía las audiencias con los chicos infractores y con las mamás, porque generalmente eran las mamás las que los acompañaban, que, bueno, vivían una situación de vulnerabilidad muy grande, como que era muy difícil que los chicos, digamos, tomaran conciencia de que el camino que habían elegido no era el correcto, las mamás desbordadas porque ya no sabían qué hacer y que muchas veces nos pedían a nosotros, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Y a ver, convengamos que la parte judicial lo que va a hacer es dictar las medidas, pero no tiene, digamos, en sí para trabajar esta problemática. Para eso tiene los efectores externos, ¿no es cierto? Entre ellos, bueno, si terminan en el sistema penal, bueno, todo lo que ustedes pueden, el trabajo que pueden hacer. Pero si no entran en el sistema penal, los efectores que están fuera, empecemos por la escuela, que muchas veces tampoco están preparados, ¿no es cierto? Ni preparados en cuanto al conocimiento de las problemáticas, ni en cuanto a lo que pueden trabajar, muchas veces. Hablemos también de escuelas marginales y de que se hacen un 8 también. Pero yo también el otro día decía, por ejemplo, los efectores de salud tampoco tienen lugar, o sea, la cantidad de profesionales que puedan atender todas estas situaciones, porque por ahí uno los mandaba a hacer tratamiento, pero tenían turno de aquí 1 mes, 2 meses, o sea, esto es un engranaje muy difícil de armar, pero que es necesario armar. Uh-huh. No sé qué opinan ustedes. Es fundamental, yo creo. Solamente quería acotar que, si bien es cierto que la justicia no tiene la responsabilidad de programas, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, el trabajo coordinado en instituciones con la Universidad de la Aconcagua. Yo dirijo la maestría en criminología y justamente aplicamos el programa que se llama de pensamiento procesal, o sea, enseñarle a pensar a los adolescentes, y la verdad que adaptamos un programa español, tuvimos 20 sesiones y los chicos salieron con otros recursos,
se trabajaba la violencia, el control de impulso, el tema educativo incluso. Por eso digo, si hay voluntad, ¿no? Más allá de lo que se pueda trabajar dentro del sistema, también las instituciones, la comunidad tiene una responsabilidad que creo que también se puede tomar, o sea, como digo, las universidades, los otros organismos, instituciones, asociaciones, o sea, fundaciones que también trabajen. No esperemos todo el Estado, sino que también creo que más allá de eso y de todo lo que puedan trabajar los profesionales en el sistema, como bien dice, falta educación, falta recursos de salud, pero también creo que es el momento en que nos pongamos realmente a pensar qué sociedad queremos, qué adolescentes tenemos y cómo podemos colaborar para que ellos empiecen a pensar de otra manera, porque si ven solo violencia, vemos a veces, se me hace en la cabeza así, me ilumina el tema de diputados y senadores, esas peleas que se arman en esas cámaras, donde se empiezan a golpear, y yo digo, ¿qué ejemplo estamos dando? Entonces empecemos a trabajar de otra manera y hagámonos responsables como comunidad, no solamente pedir un castigo, sino decir, a ver, ¿qué hago desde mi función? Psicóloga, trabajadora social, licenciada en niñas y adolescencia, desde la universidad, desde las investigaciones como la tecnología aplicada, o sea, realmente colaborar. Y les puedo decir que en ese grupo que trabajamos, ninguno reiteró hechos, o sea que realmente tuvo muy buena respuesta. Pero ¿qué pasa que no se lideran? Y bueno, el tema es que hay que seguir apostando y hay que seguir tratando, ¿no es cierto?, de que esto sea una realidad en los lugares donde los chicos necesitan, en los municipios, quizá, ¿no es cierto?, también en otras organizaciones. Yo volviendo un poco a lo que estaban hablando, me quedé pensando en el tema de la prevención y en el tema de que tal vez tenemos que analizar un poquito más el tema de las causas que llevan a un chico a estar en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. A ver, las causas son múltiples y la familia tiene una función sumamente importante, al igual que la escuela y el resto de las instituciones, porque son de alguna manera los que contienen y los que forman al joven, al niño, que están todo en un proceso para poder tener la famosa autonomía de la voluntad que le hemos dado a través del Código Civil. Sí. Ahora, ¿quién hace todo ese proceso? Y yo creo que es la aplicación esa de la 26061, que abrió muchísimos programas o muchísimas políticas públicas para poder llegar o trabajar con los jóvenes. Ahora, me llamó la atención lo que usted dijo, doctora, respecto de cuando usted reemplazaba a una juez penal, lo difícil que es para una juez penal tratar de aplicar la norma. ¿Por qué? Porque cuando el juez penal lo vemos nosotras como parte de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, vemos que tenemos chicos en donde llegan a la dirección privados de libertad, pero en una asimetría, o sea, en una vulneración de derechos total, por lo cual la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil lo primero que hace es tratar de aplicar una medida socioeducativa, de manera que, a ver, digámoslo de alguna manera así más clara, equilibre, ¿no es cierto?, las faltas de derechos que tienen los chicos. Si no van a la escuela, que empiecen a ir a la escuela, que empiecen a aprender a leer, a escribir. Lo mismo ocurre con el tema de la salud, lo mismo ocurre con el tema de si tienen que realizar alguna actividad laboral o no. Y una vez que nosotros tenemos a un chico con todo lo que sería la medida socioeducativa más o menos equilibrado, en una simetría, o sea, que no exista que no sea una situación asimétrica, o sea, simétrica, está bien lo que estoy diciendo ahora, simétrica. Lo que hacemos es ver que el chico comience a poder trabajar y analizar su propia responsabilidad. Ya no una responsabilidad como construcción de ciudadanía, que es muy importante, sino su responsabilidad con respecto a los actos que lo han llevado a él a formar parte de esta Dirección de Responsabilidad Penal. Pero, discúlpame, eso que vos estás planteando. Sí. A ver, ese chico, ¿dónde está? ¿Está con la familia o está alojado? Puede estar privado de libertad o puede estar con una medida alternativa a la privación de libertad, que está a cargo, en este caso, es la Dirección de la UMA. La unidad de medida restaurativa, que es la que se encarga de los chicos que la medida no es la privación de la libertad. O sea, que están, digamos, en el hogar o con alguien. Con la familia. Exacto. Bien. Ahora, con respecto a eso, porque sí, es cierto, y yo he visto cómo
Los chicos, o sea, iban al tribunal, los de UMA, se interiorizaban de la situación, y las asistentes sociales, pero bueno, muchas veces se encontraban que iban al domicilio, les mentían la familia sobre el chico, dónde estaba el chico, qué estaba haciendo el chico, no lo encontraban, o lo encontraban durmiendo cuando tenía que estar en la escuela. O tenía sí, es algo normal, porque no hay un trabajo también con la familia, que es lo que proponemos en este programa que tú les comentaba, era no solamente con los chicos, sino atraer a la familia a esta misma capacitación, a este mismo trabajo que se hace con ellos. Porque si la familia queda fuera, claro, lo mismo que cuando están privados de libertad o a veces tienen que ir a hacer algún tratamiento de adicciones a otra provincia, porque lamentablemente acá no hay una comunidad para adolescentes, y cuando han estado en ese lugar bastante tiempo, han aprendido, comprendido y tienen otros hábitos, después vuelven a su mismo barrio, a su misma familia, y si no se trabaja, y bueno, no se lamentablemente se perdió todo ese que invierte, todo ese recurso que invierte el Estado, porque es carísimo, que lo hacen con, por supuesto, porque corresponde que tengan esta respuesta, pero después al volver a su lugar con su misma familia, si no hay un acompañamiento, una intervención real, bueno, es como que se pierde todo ese recurso, que eso también hay que evitarlo, porque no hay muchos recursos. Entonces lo que tenemos tiene que utilizarse de la mejor manera. Bueno, por eso mismo, por eso hago el hincapié de esto, porque... ¿Cómo sería la mejor manera? Sí. Nosotros de todas maneras en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil tenemos un taller para padres, pero ¿qué es lo que dice la doctora? Tiene razón, pero ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que vemos nosotros con Laura? La única forma de poder trabajar con los chicos es no solamente fomentando o trabajando la medida socioeducativa, sino también la restaurativa. Y dentro de la medida restaurativa hay veces que hay que trabajar no solamente con el chico en cuanto a la responsabilidad, sino también con la familia, con la escuela y con la comunidad. Hemos tenido algunas experiencias al respecto. Y esto, ¿qué es lo que me lleva, como para no extenderme mucho, es sumamente importante que el concepto de lo que sería la justicia restaurativa, que también abarca muchísimo lo del programa que la doctora nombró, recién me había olvidado, doctora, me había olvidado porque yo lo conocía, ese profesional que vino de España. Ese trabajo es muy importante realizarlo en forma conjunta, tanto con la medida socioeducativa y continuar con la restaurativa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que en la restaurativa se trabaja ya con la responsabilidad propia del joven, pero ya estamos frente a un joven que está más armado, un joven que ya tiene las vulneraciones de derecho subsanadas de alguna manera, y una familia que tratamos de prepararla, que esté en las mejores condiciones para poder acompañar a este joven. Y entonces acá es cuando entra el tema de la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa tiene por finalidad que el chico repare, o sea, se haga responsable de las acciones, sus propias acciones, repare el daño y se reparen las relaciones, tanto con la víctima como la comunidad. Porque en el sistema anterior, nosotros si teníamos el chico cometió un delito, o en cualquiera, de por qué surge todo este tema de la justicia restaurativa, porque ¿qué es lo que se hacía? Cometía un delito, le daban sanción, lo metían preso, pero el problema quedaba ahí. Claro. A los años salía y el problema salía a la comunidad. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se está tratando, lo que se está trabajando es restaurar las relaciones y sanar las relaciones de la propia comunidad, que vienen justamente sumamente vulneradas por tanta violencia. Yo he tratado de darle, doctora, un panorama de cómo tratamos de trabajar en este momento. Vamos a ver cómo trabajamos en este momento con la nueva ley y con todas las cosas que la doctora Fontemaki ha ido marcando y lo que Laura ha ido marcando con respecto a cómo vamos a seguir implementando esto, porque es muy importante que la comunidad intervenga. Es muy importante que además de la familia exista, por ejemplo, un trabajo de la escuela sosteniendo a estos chicos. O, por ejemplo, me enteré que, bueno, todo el mundo lo sabe, pero yo hace poco, que en Buenos Aires están los hogares de Cristo que acompañan a estos chicos que tienen alguna medida para que continúen y finalicen la medida judicial y puedan reintegrarse de alguna manera a la comunidad. Yo no sé si he sido clara, pero bueno,
más o menos un panorama de lo que tratamos de hacer dentro de la dirección. Laura, corregime algún detalle. No, yo solamente agregar, por supuesto, todo esto que está comentando Vivi viene a cuenta de que los equipos técnicos, como decía al principio, nos dedicamos también a proponer o a planificar nuevas técnicas y nuevos abordajes. Este es un nuevo abordaje, pero que no es nuevo, en realidad es algo que se reconstruye de abordajes anteriores, porque la justicia restaurativa no es algo inventado ahora. Exacto, sí. Era la manera originaria de resolver los conflictos sin un juez en el medio, ¿no? Sin embargo, nos aporta esa manera un buen consejo acerca de cómo resolver situaciones de conflicto, como decía recién Vivi, logrando que las partes estén en igualdad de derechos y de condiciones. Eso es lo que también habla esta ley, pero también sé que se trataba en la otra de la mediación penal. Es parte, sí. La mediación Es es parte de la aplicación de la mediación y los principios de oportunidad. Lo que tiene esta ley es que es más restrictiva en cuanto a en qué casos vamos a poder aplicar esta solución de conflicto. Cosa que en la ley anterior, si bien es muy criticada porque es una ley de proceso, todos sabemos más de 40 años que tenía en vigencia y cuestiones que no traía, pero lo importante era que era más flexible en este sentido y sobre todo porque las provincias tienen la competencia para regular el procedimiento. Sí. Algo que esta ley toma un poco esta competencia de las provincias, pero que las provincias también pueden defender, ¿no es cierto?, en sus propios proyectos. Si me permite una pequeña aclaración, en la ley anterior, la mediación, que voy a aclarar, la mediación es una de las posibilidades de la justicia restaurativa, hay muchísimas, por suerte, ¿no? Pero bueno, la mediación que actualmente tiene restricciones, anteriormente le daba este poder al mediador evaluar si esa situación es mediable. Es decir, más allá de la gravedad del hecho delictivo, más allá de la carátula, por decirlo de alguna manera, exactamente, la tipificación del hecho, lo importante acá era cuál es la relación que necesita ser reparada. Por lo tanto, cuando se encuentra que las dos partes o las tres partes o quienes sea que estén en conflicto necesitan restaurar un vínculo o restaurar cualquier hecho que haya sido vulnerado, se consideraba el caso como mediable, independientemente de la tipificación. Ahora hay otro límite. Bueno, les propongo que hagamos un pequeño cortecito para también bajar todo esto que hemos dicho, que es muchísima información, y retomamos en un ratito. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá hemos seguido hablando y tenemos que hablar, pero nuestro querido operador Gabriel, a quien no he saludado, que respetuosa lo mío, pero bueno, Gabriel, que siempre está ahí tan atento, nos va a leer un mensajito que nos ha llegado por Twitch. ¿Es así, Gabriel? Sí, como no, encantado. Bienvenida a todo el plantel. Gracias. Por cierto, feliz Día de la Mujer pasado. Sí. Bueno, hoy es Día de las Magistradas también. Sí, bueno, claro. Felicidades a todas las magistradas, especialmente a las que están en el área penal adolescente y de familia y todas las que se encargan de la protección de derechos de niñez y de todas las otras civiles, penales que se encargan de la protección de la sociedad. Así que felicidades para todas las magistradas hoy día. Internacional. Internacional. Bien. Bueno, aprovechamos entonces. Bien. Bueno, sí, tenemos un mensajito a través de nuestra página en Twitch. Nos dice: buen día, soy Bárbara. Fui alumna de la doctora Fontemachi, una genia. Excelente este tema. Quisiera saber cuál sería una posible estrategia que detecte tempranamente situaciones de vulnerabilidad en los adolescentes cuando en la comunidad hay pocos recursos. Bien. Me parece que es una respuesta también desde la interdisciplina, ¿no?
después escucharemos a las psicólogas, a las personas que están trabajando puntualmente con chicos vulnerados que luego vulneran derechos. Y justamente gracias, Bárbara, por su concepto. Siempre sí, mi pasión es tratar de defender estos derechos y también hacer hincapié un poco en lo que dice la ley, esta nueva ley que dice qué es lo que debe cumplir, cuál es la finalidad de la ley, y justamente fomentar que las y los adolescentes que estén imputados, ¿no es cierto?, tratar de que tengan un sentido de la responsabilidad legal de sus actos, que es un poco lo que hablaban las profesionales en cuanto a la restauración, ¿no?, restauración del vínculo social. Habla de la educación, de la resocialización, y a veces yo no me gusta hablar de porque a veces no están socializados, a veces no han tenido una infancia, por eso hablamos de detección temprana. ¿Quién es la que detecta? ¿Quién detecta precisamente cuando un chico es vulnerado y que luego vulnera muchas veces? Y los equipos técnicos interdisciplinarios que dependen del gobierno. Bueno, ¿qué recursos tienen estos equipos? ¿Qué competencia realmente pueden ejercer en esto? Porque sabemos que se encargan de muchas situaciones. ¿Qué tipo? Yo incluso hice una investigación de no punibles, precisamente la intervención de uno de los equipos técnicos mendocinos, y justamente en el tema de delito era como que esperaban que no era el primer delito a tomar intervención, sino ver cómo iba evolucionando, pero tampoco había, por falta de recursos considero, una verdadera intervención en ese grupo familiar ante un primer hurto, por decirlo, una intervención social, una intervención educativa, una intervención terapéutica. Entonces me parece fundamental ahora que tengamos en cuenta esto, ir al origen y desde qué edad estamos y podemos intervenir. Por eso los equipos técnicos que precisamente fueron creados por esta ley 2661, luego la 6354 se adaptó con una acordada de la Corte, luego tenemos la ley 90.139, que también es una ley de protección, y bueno, ¿cómo podemos llegar a prevenir? Y bueno, precisamente protegiendo y restituyendo derechos en la primera infancia. Porque el objetivo de la ley dice es procurar que superen el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito. ¿De dónde viene ese riesgo social? En España le dicen el adolescente en conflicto social, porque precisamente la sociedad les está pidiendo algo que no les dio. Entonces pidamos, trabajemos para que esos equipos técnicos puedan tomar las medidas adecuadas en tiempo y forma, ¿no? Que si necesitan recursos los pidan precisamente al mismo organismo que los crea y que los sustenta, educación, salud, ¿no? No violencia. También por eso es protagonista la justicia de familia cuando interviene en los casos de violencia. Y justamente esta ley 9120 mendocina, que ya lleva 7 años más o menos de vigencia, también nos dice que cuando un chico es víctima de maltrato, antes solamente intervenían los equipos técnicos, pero esta ley dice, si hay una denuncia de violencia y maltrato de un niño o niña, la justicia también tiene que hacer el seguimiento. Entonces, si tenemos un chico víctima de violencia, no educado, incluso yo en una investigación que hice, justamente a los 11 o 12 años ya empezaban a tener por ahí relación sexual, pero no tenían la prevención ni el cuidado, que también es un tema que tenemos que poner, ¿no es cierto?, en carpeta, por decirlo de alguna manera. La sífilis ha crecido mucho en los adolescentes, o sea, no solamente ver su conducta, sino qué adolescente, qué niña, qué niño tenemos, ¿no?, en estos ámbitos, y cómo podemos trabajar para que superen este riesgo social. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, teniendo mayores comunidades para trabajar con la familia, programas, como dice también la 9139, el Estado tiene que generar programas de educación para madres y padres para que puedan asumir esta responsabilidad. Nadie nace sabiendo, y sobre todo también, como digo, tener una capacitación, como bien decía Adriana, en la familia, o sea, tratar de que todos tengamos esta contención y para tener una sociedad mejor, porque de nada nos sirve una ley que va a una edad que hable de esto, que vamos a respetar todas las garantías y derechos, cuando en realidad ni siquiera tenemos el primero. Restituir los derechos en la primera infancia para que este niño y niña pueda crecer de manera digna. ¿Qué habla el Código Civil? ¿Qué merecen los niños y niñas de parte de su familia? Responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Formación, protección y desarrollo. ¿Cómo logramos el desarrollo? Si tenemos un chico atravesado por la violencia, atravesado por la marginalidad, atravesado por el hambre, porque sabemos cuántos chicos están en indigencia o bajo la línea de pobreza. Sabemos que ha habido un avance en las estadísticas del año 2025, decían que a partir de julio hubo menos pobreza, pudieron estar por encima de esta indigencia un alto porcentaje, pero seguimos teniendo falencias. Como bien decíamos, chicos con problemas de adicción, ¿y dónde van? ¿Qué hacemos? Sí, está trabajando la provincia, pero bueno, hay que trabajar más. Y trabajar interinstitucionalmente, o sea, todas las instituciones, las universidades a través de sus investigaciones y realmente ayuda. Tenemos trabajadores sociales, licenciados en niñez, como digo, psicólogos, abogados, que en su carrera, en su dinámica, en su crecimiento pueden colaborar
para que estas familias también tengan esa asistencia y esa, digamos, contribución para crecer. Sí, justamente mientras hablabas pensaba, ¿no? Hay tantas asociaciones y fundaciones que, bueno, también el objetivo de este programa es un poco invitar a toda esta gente que trabaja, ¿no? Claro, para justamente darlos a conocer. Desde la Fundación ULA, que es la que, soy presidenta, que fundé junto con la Asociación Latinoamericana, de la que ya no soy presidenta, sigue en Costa Rica, por suerte. Bueno, realmente desde ahí decimos, capacitar es cuidar. Si no capacitamos, si no le decimos a la gente y si no tratamos de que los profesionales que trabajan en esto tengan una perspectiva de infancia, para el bien social, no para decir esto no hicieron nada, sino para el bien de toda la sociedad y la comunidad. Yo creo que Laura también... Justamente iba a tomar un poco lo que había dejado ahí como dando vuelta, picando, que es el tema de la capacitación. Creo que es una obligación y una responsabilidad de parte de todos los que trabajamos en niñez y adolescencia, conocer, saber, formarnos y formarnos en una materia que es una materia compleja, porque estamos hablando de la parte penal, hablamos de involucra la seguridad o inseguridad de una sociedad, involucra el delito, el daño, etcétera, pero también involucra la parte de la sociedad que está creciendo, que es el adolescente. Entonces, si no sabemos acerca de ese crecimiento, lo que significa y lo que conlleva, estamos adaptando mal los instrumentos de abordaje. Entonces, por eso creo que todas las instituciones debemos formarnos en la materia, incluso instituciones que trabajan con adolescentes en otros ámbitos, como puede ser escuela, como puede ser deporte, clubes. Por eso es que adhiero al compromiso de la sociedad en involucrarse en la problemática, no solo para denunciar, sino también para resolver. Sí, porque es como que estamos muy acostumbrados a la crítica, al señalamiento, ¿no? A que como que a mí no me corresponde, o sea, yo nada que ver, son los otros. Y siempre insisto en esto, todos formamos esta sociedad, esta patria nuestra, y todos tenemos que involucrarnos para que sea una mejor sociedad. No, o sea, obviamente la base de todo es la familia, por eso siempre pongo el acento en esto, ¿no? Pero convengamos también, hay distintas familias, tenemos toda esta situación que a veces desborda, ¿no? De abuelas que se tienen que hacer cargo de nietos, bisnietos, gente allegada que de pronto, bueno, ofrece su posibilidad de hacerse cargo, niños que, porque pongámonos a pensar, yo siempre digo, ¿no? Y me ha pasado mientras ejercía, ponerse en el lugar de ese niño, pensar en ese niño que de pronto está viviendo todas esas situaciones de violencia, de maltrato, que de pronto sale a la calle y se encuentra con que, bueno, es mejor, qué sé yo, anda y vendeme esto y yo te doy una recompensa y con esto te vas a comprar algo, un caramelito, niños, estamos hablando de niños, que de pronto después se ven que los sacan de la casa, los llevan a un lugar donde no conocen a nadie, donde de pronto reglas que nada que ver, o sea, toda esa situación, pongámonos a pensar, como también hoy en día todo el tema que estamos viviendo de guerras y demás, ¿no? No solo la guerra actual, yo siempre digo, África, ¿cuánto hace lugares en África que están pasando? Tengamos un poquito de empatía de decir, ¿qué me pasaría a mí si yo tuviera que vivir esas situaciones, no? Es muy doloroso. Entonces, por eso insisto en esto de involucrarnos, de no pensar que depende de otro, que depende del Estado, con el tema todo de los subsidios, depende del Estado. No, también yo tengo que hacer un esfuercito, buscar la manera. En la educación, involucrarnos también en pasarle valores a los chicos, no solamente información. Hoy en día creo que nos tenemos que formar en los valores. Y bueno, creo que esto es un poco la cosa, ¿no? Es un poco eso, sí, por eso decíamos, involucrarse y formarse. Creo que son dos obligaciones que tenemos en la sociedad y sobre todo en quienes trabajamos específicamente en esta temática.
No Ahora, podemos ustedes, dejar de lado la déjenme que les formación. pregunte, y si pueden lo contestan, pero ¿ustedes sienten que desde los ámbitos gubernamentales, ¿no?, que tienen poder de decisión y que manejan los fondos públicos, hay un compromiso en esto, hay una voluntad de todo esto que hemos estado hablando? Dígame la verdad, si pueden. Y yo creo que hay una visión a veces equivocada de responder al clamor público diciendo, bueno, sacamos una ley, pero sí, los gestores, los administradores de los fondos públicos, los que tienen la posibilidad a veces de recursos, más allá que, como digo, también tienen que involucrarse las otras instituciones, no, las fundaciones, asociaciones, universidades, todas las otras instituciones que tienen un protagonismo porque también tienen un recurso humano que pueden brindar. Me parece que tienen que tener una mejor conciencia de lo que están poniendo ahora, ¿no es cierto?, en funcionamiento. Porque esta ley, si bien es cierto, como dicen, algunos la habrán querido, dice por fin una ley que sea democrática, etcétera. Como yo digo, las leyes tienen sus defectos, pueden ser cambiadas, pero lo que tiene que cambiar realmente es cómo aplicamos con los principios de la Convención, con los principios de las reglas iberoamericanas de justicia restaurativa, con las reglas de Riad que hablan de la prevención. La prevención hace 60 años que hay reglas de Naciones Unidas que teóricamente son educativas, que nos hablan del protagonismo de las instituciones, y la mayor protagonista es la familia, y es más, nos manda a la justicia de familia, a los equipos técnicos y todo, a que el niño y niña viva en familia. ¿Crees que en familia, no en instituciones o en familias disruptivas que los están violentando? Entonces, si nosotros tomamos, aunque sea, yo siempre digo, para saber lo que dice la norma, como bien decían las profesionales, capacitarnos, bueno, ahí nos habla de los medios de comunicación. La semana pasada tuvimos un hecho terrible, un niño muy adolescente, en su lugar donde tenían que protegerlo, confesó un delito, sin derecho a defensa, que todavía no se... O sea, digo, ¿qué importaba ahí? ¿Mostrar qué? Qué bueno esta ley que bajó la edad, porque mirá lo que tenemos. ¿No vio a ese adolescente qué le pasó en la violencia en su vida? ¿Cómo vivió su infancia? O sea, y aparte exponerlo cuando está prohibido por una ley nacional y que dice que tienen que pagar una multa bastante importante quienes lo hagan. ¿Se aplica eso? Bueno, se pensó. Entonces yo creo que sí, que tenemos que capacitarnos para que todos los organismos tengamos esa perspectiva. Que no lo digo para el beneficio solo del adolescente, porque dicen, vos te defiendes a los adolescentes y la víctima. Para todos, porque no va a haber víctimas si tenemos adolescentes capacitados, instruidos, educados. Entonces estoy pensando en las víctimas, nunca jamás las dejé de lado, ni cuando era magistrada, ni después, porque también he sido por ahí víctima de situaciones, pero el tema no es revictimizar a esa adolescente que sufrió en toda su vida, ni revictimizar a la víctima, cuando realmente cuando vamos a hacer una medida ni siquiera a veces la escuchamos, sino que este aspecto restaurativo, de mirada restaurativa, es traer a la víctima, tratar de que el adolescente, yo tuve esta experiencia hace, no sé, más de 40 años cuando era magistrada, que traje a una víctima y el adolescente confesó que le había quitado el bolsito a la señora jubilada para comprar regalos el día de la madre. Estaba la madre presente, todos lloraron, entonces se dieron cuenta que la motivación equivocada, pero cómo podías continuar, porque eran hasta vecinos, esa relación, ¿no? Y que la víctima no pedía castigo, pedía reflexión. Mirá, soy jubilada, me sacaste la cartera, me sacaste lo único que tenía para vivir. Y eso fue mucho más educativo que quizá una sanción o mandar un profesional que vea a llevar escuelas, sino simplemente también este tema de reflexionar. Por eso digo que en realidad creo que los efectores públicos tienen, como ellas que trabajan en un efector público, esta gran voluntad. Lo importante es que sepan cómo encaminarla y tener luego una ley de procedimiento en Mendoza que asuma esto y también esta mirada restaurativa. Bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si les parece que han dicho todo lo que pensaban. No, todo no. Tendríamos que tener varios programas más. Bueno, quedan invitadas para próximos programas. Para que puedan volver a venir solitas. Con todo gusto, con todo gusto. Nosotras estamos justamente en esta etapa de nuestro programa, que es un programa de justicia restaurativa, como dije, no es la gran novedad, pero para nosotras poder implementarlo y que nos den, digamos, el aval desde la institución para poder trabajar con los adolescentes en programas restaurativos y en prácticas restaurativas. Bueno, invitar a la comunidad a que esté, que forme parte, porque nosotros también estamos acercándonos a instituciones que quieren colaborar en prácticas restaurativas.
siempre bajo la consigna de respetar los principios de la justicia restaurativa. Entre ellos, uno de los más importantes es la voluntariedad, o sea, no vamos a obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Si hay un adolescente que alguna vez ven que esté haciendo alguna actividad comunitaria, sepan que en este caso va a ser alguien que lo deseó, que participó, que construyó su proyecto y que por eso está trabajando en una actividad comunitaria. Así que bueno, estamos en el proceso de trabajar con las redes en este momento. Bueno, por eso, las redes. Sí, yo quiero invitarlos ya como último a que se conecten con la Fundación ULAC, es ulac.org, que estamos programando un curso de capacitación, todos los cursos que hacemos son gratuitos, y precisamente sobre justicia adolescente, sobre mirada restaurativa, donde vamos a hablar de todos lo que son los derechos, de las distintas formas de proceder. Incluso yo en el año 24 hicimos unos encuentros para tener una ley modelo latinoamericana. Yo también tengo un proyecto también para Mendoza en cuanto a lo que es procedimiento, precisamente que sea expedito, que sea dinámico, que respete lo que son todos los estándares internacionales, así que los invito a conectarse con la fundación, capacitacionulac@gmail.com, y bueno, que podamos trabajar unidas. Bien, bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan hecho el tiempo, sé que no es fácil, sobre todo ustedes, Viviana, Laura, que están trabajando. Nosotras estamos jubiladas. No, yo estoy trabajando mucho también. Bueno, entonces no digo nada. Pero bueno, a veces hacernos el tiempo, ¿no? Pero hay que hacerse el tiempo para estas cosas. Gracias. Pero para eso está el programa, que siempre digo, aquí estamos para ofrecerles este espacio de difusión y que llegue a la gente, ¿no? Pues muchas veces la gente no sabe, ignora. Y por ahí seguía por los noticieros de Mendoza o de Buenos Aires, y por ahí nada que ver, o está muy cambiada la cosa, no dicho como realmente es, que la idea justamente acá en el programa es decir las cosas como son y ver la realidad en la que vivimos y plantearla, porque de nada sirve esconder la cabeza, ¿no? Exactamente. Así que esa es la idea. Yo les agradezco a ambas, Viviana, Laura, gracias. Y bueno, a vos, Marilyn, ¿qué te puedo decir? Si cada vez que te he dicho, has estado al pie del cañón, así que te agradezco todo muchísimo. Lo que es comunicación en la comunidad, resolver dudas, decir las cosas como las siento con mi experiencia, por ahí puede ser o no compartido, pero sin dudar es tratar de tener una sociedad mejor. Exacto, esa es la idea, la motivación también del programa. Bueno, a la audiencia, primero agradecer a Gabriel, que está ahí siempre, y a la audiencia, bueno, esperando que haya sido provechoso todo esto, y ya saben que los comentarios los pueden mandar por las distintas líneas que tenemos de RDC, Radio Digital Católica, y los espero, si Dios quiere, el próximo martes. Bendiciones para todos.
Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos